¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión. Le agradezco mucho, sinceramente, que esté del otro lado y que nos permita semanalmente el canal también expresarnos con absoluta libertad. ¿Cómo estás, Fernando? Maxi, buenas noches, ¿cómo te va? Momentos difíciles de Argentina, si los hay. Nosotros, por la edad que tenemos, que no es tanta, pero ya hemos vivido muchas cosas. A veces da la sensación que se repiten los ciclos en Argentina y con mucho dolor, ¿no? Ojalá tengamos la sabiduría algún día de poder crecer como sociedad, tener la madurez para entender que este país nos cobija a todos, ¿no? Y en él vivimos todos y ojalá podamos tener realmente un país mejor algún día. Esto que estamos viviendo otra vez en Argentina produce mucho dolor, sobre todo cuando hay tantos chicos, cuando tantos jóvenes con hambre, con dificultades para la diaria. Pero bueno, antes de hablar nosotros, que seguramente ya nos conocen, siempre invitamos a gente con sabiduría, que ha pasado todas en su propia gestión, en su propio gobierno, y también por la militancia, por la juventud, por los años que han transitado en nuestro territorio, siempre poniendo la cara y hablando con aquellos que tratamos de consultarlos, ¿no? Porque todos los pueblos han valorado los grandes dirigentes que han tenido y sobre todo que han tenido el valor de la experiencia, diríamos. Una larga vida y bien vivida, ¿no? Y creo que este tipo de entrevista como la que vamos a tener ahora fortalece también nuestra sociedad, porque son personas que han vivido muchas cuestiones como esta, Así que, doctor, le agradezco muchísimo que haya venido, que dialogue con nosotros, porque nosotros tenemos mucho que aprender de gente como usted, como nuestros abuelos, como gente histórica de un partido tan importante como el justicialismo. Es gobernador de la provincia. Le agradezco mucho, sinceramente, que dialogue con nosotros francamente. Gracias, muchas gracias a ustedes. La verdad que lo llamamos la otra vez antes de las elecciones y me dejó preocupado y ahora no sé qué decirle. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se sale de este embrollo, no? Es una cosa que no sé qué. El rol del justicialismo, ¿cómo lo está viendo? El rol del gobierno. Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero expresar es lo siguiente: necesitamos un poco de tranquilidad. Y cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo a que evidentemente estamos cursando una crisis muy profunda, de corte fundamentalmente económico, pero que tiene sus raíces en la política. Esto no cabe la menor duda. ¿Usted dice que es un problema político? Es un problema en el fondo no político. Tanto económico, sino político. Político, que tiene que ver con un gobierno que transitó un camino que ya sobre el final de su periodo, desde el punto de vista constitucional, no puede negar de un fracaso rotundo, lamentablemente. Vuelvo a repetir, lamentablemente, porque los argentinos estamos cansados de este tipo de crisis, porque mucha de la gente que lo hizo presidente al ingeniero Macri votó por la esperanza, votó por un cambio, por el que él manifestó durante la campaña electoral, y que si recordamos aquellas declaraciones del entonces candidato, muy poco se ha hecho y justamente ha sido todo lo contrario. Entonces no nos puede llamar la atención. ¿Ya ha pasado esto en Argentina? Alguna gente de su experiencia, ¿ya pasó esto en Argentina, de gobiernos que prometen tanto y se terminan yendo mal así? Bueno, sí, esta es una de las cosas que se viene repitiendo en la Argentina, pero quería señalar que lamentablemente no puede llamar la atención que en la elección, la última que existió, las PASO, haya tenido el resultado que tuvo, donde está la oposición, donde están los desencantados, donde están los enojados, con mucha bronca. Bueno, eso es parte del análisis fundamentalmente de ustedes, del periodismo, ¿no es cierto? Entonces, en este momento,
estamos pasando por una crisis que vuelve a repetirse, como alguno dice, cada 10 años en nuestro país, que es de orden político, pero que tiene que ver también con nuestra economía, ¿no es cierto? En el manejo de la economía. Con los años lo hemos visto en los gobiernos militares o en los gobiernos de facto, lo hemos en los gobiernos democráticos, y últimamente, para no irnos muy atrás en la historia, vimos lo que pasó precisamente en la época del doctor Alfonsín. Y usted me dice de la experiencia, a mí me tocó vivirlo como ciudadano, pero como gobernador de la provincia. ¿Se parece mucho a aquella y situación como dirigente político? ¿Se parece mucho a aquella situación a esta? En aquella situación, justamente uno de las consecuencias de la política que llevó adelante el gobierno del doctor Alfonsín, y que fue el fracaso, terminó en que las variables macroeconómicas directamente estallaron de tal manera que hizo imposible el manejo del país. En ese sentido, da la sensación que es lo que nos está ocurriendo ahora, que le ocurrió también al doctor de la Rúa. O sea, por eso digo que estos son problemas que se vienen repitiendo lamentablemente. Y se habla de la necesidad de estabilizar la economía. Sí, y yo le diría que además hay que estabilizar también los espíritus, estabilizar la conciencia, estabilizar a cada uno de los dirigentes con responsabilidades, ya sea del oficialismo como de la oposición, para buscar a través del diálogo, a través de la experiencia, una salida. Pero para eso también tenemos que poner la voluntad sincera de que esto se haga así, porque de lo contrario, esto es una suerte de agonía que se viene de alguna manera prolongando en el tiempo, y el final siempre es el mismo. Lo hemos tenido con Alfonsín, lo hemos tenido con de la Rúa, lo hemos tenido también anteriormente, si nos manejamos años en la época, por diferentes otros motivos también, en la época de cuando los golpes de Estado, porque si en estos momentos estuvieran en la palestra las fuerzas militares o el ejército o las fuerzas armadas como en otra época, ya hubiera existido un golpe de Estado, ¿sí, como le parece ocurre en tanto? otras oportunidades, pero eso es con seguridad. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a entrar en ese terreno porque ha cambiado la situación, a Dios gracias, se ha fortalecido la democracia, gracias a Dios. Entonces, hay una expresión que se vive repitiendo: a la democracia, cuando hay una crisis, se resuelve con más democracia. Estamos de acuerdo, pero una parte y la otra, ¿no es cierto?, a nivel de los dirigentes, porque los expectantes son los ciudadanos, es el resto del pueblo que sufre las consecuencias, algunos de los cuales, donde es un drama, y que, como en otras oportunidades, puede terminar en una tragedia, porque el drama, el que lo vive, es una suerte de dolor, de dificultades y demás. La tragedia es algo a lo cual no se puede volver atrás, evidentemente, y que ya lo hemos pasado y lo hemos vivido en la Argentina. Entonces, tenemos que poner todos los días lo mejor de nosotros para acercar a una salida que tiene que ser digna, que debería ser institucional, que dicen y repiten conseguir la estabilidad de la economía, sí, y yo diría la estabilidad del ánimo también de cada uno de los actores en estas circunstancias, pero tampoco se puede pedir lo imposible. Yo le diría que no es fácil, para no decir imposible, el problema que tiene el presidente de la Nación, al ser, por un lado, el presidente, o sea, tiene en sus manos la gobernanza del país, y por el otro lado ser el candidato del oficialismo. Una suerte de tener la cabeza partida en dos,
Esto es una realidad. Doctor, en ese sentido, ¿usted considera que es necesario que se adelanten las elecciones para garantizar la gobernabilidad? Bueno, yo no estoy seguro, no le puedo contestar taxativamente a la pregunta suya, pero quienes sí pueden hacerlo, precisamente, son los que están al frente del Poder Ejecutivo en este momento. Y si hace falta para salvar justamente más una profundización de la crisis, y sí, ¿por qué no se puede adelantar las elecciones? Porque fíjese lo que pasa, vamos a ser total y absolutamente sinceros. Hay una cuestión que se dice gobierno que dice que la Constitución habla de 60 días, ¿no?, antes de la culminación del mandato de las elecciones, con lo cual teóricos dicen, bueno, se podría adelantar al 12, 13 de octubre, más de eso no, bueno, se estaría hablando de eso. Le cuento esto porque también se escucha que se explica eso. Sí, pero todo eso en una situación de orden, de tranquilidad, de paz y de normalidad, como acaba de decir. Pero en este momento, donde tenemos un gobierno que está en terapia intensiva y vive gracias al oxígeno que le entrega el Fondo Monetario Internacional, porque estaría 10 veces en default, que ocurrió en los gobiernos anteriores y que fue Lucas, para usar un término que no es argentino. Está bueno que usted está hablando de esto, porque seguramente usted va a tener una respuesta a esto que está diciendo el presidente, que se conoció. Dice, en realidad estas desestabilizaciones del dólar, toda esta cuestión que está pasando, está usado, usa un término, por el Frente de Todos, y en realidad después de que se movilizaron el sábado del 24 de agosto, como vieron que había gente que nos apoyaba, salieron a hacer este tipo de declaración. ¿Qué se puede decir a eso? Sencillamente que evidentemente... O sea, el dólar se disparó por culpa de Alberto o Cristina, digamos, una cosa así. Claro. Este es uno de los problemas que tenemos en la Argentina. Siempre le echamos la culpa al otro. Esto es una realidad. Y esto no siempre es así. O no, por lo menos en la magnitud que realmente lo representa. El primer discurso que tiene el presidente no le echó la culpa a Cristina y a Fernández, le echó la culpa a la gente que no lo había votado. Un día después hizo un discurso exactamente al revés. Eso le da la pauta del estado de alteración de ánimo que tenía el presidente de la nación. Pero por el otro lado, se busca el diálogo, se busca conversar, pero usted no puede pedirle, quien no es presidente, que actúe como ¿cuál sería el rol institucional en este momento? Escúcheme, la responsabilidad es del gobierno. Usted tranquilamente podría ser asesor presidencial de Alberto Fernández, de hecho tiene relación con él, habla con él. Sí. Usted tranquilamente podría recibir un llamado en cualquier momento a Alberto Fernández y dice, doctor, ¿qué hago? ¿Usted qué le diría a Alberto Fernández que tiene que hacer una situación como esta? Ya lo ha hecho en diferentes oportunidades. Yo creo que ha pasado por todos los canales de televisión, le ha hablado a todos. Lo que no puede es gobernar. Él no tiene la lapicera. Esto lo tiene el presidente. Y el problema radica justamente en quien maneja el oxígeno, que es el Fondo Monetario Internacional. El que ha puesto la pica en Flandes es justamente el Fondo Monetario Internacional. Ya se habla, doctor, de que el Fondo Monetario Internacional va a ser el próximo giro después de las elecciones. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Daría la sensación... O sea, estamos hablando de esas 5.000 millones que tendrían que venir... Sin esos 5.000 millones no hay gobierno. No hay gobierno. O sea, estamos en default, digamos. Ya se está hablando de que va a ser después de las elecciones. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted es el prestamista, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con este señor? ¿Quién me va a pagar? Claro. No, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen un diagnóstico. El diagnóstico del fondo, guste o no, es de que este es un tema irreversible. Más o menos tiempo, cuando haya elección, se va a repetir medianamente los resultados y hay otro gobierno a partir de diciembre. Entonces, por un lado, tiene un gobierno que se está yendo y por el otro lado un gobierno que no de hecho la nación que llegó y este es el problema con Fernández primero. Entonces el planteo que están haciendo es que quieren
que indefectiblemente, llámese refinanciar, reestructurar o como usted le quiera llamar, los economistas conocen este tema, hay que negociar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho Fernández con todas las palabras, es lo que quieren hacer justamente el Fondo Monetario Internacional. Ahora, doctor, yo le tengo que preguntar a usted... Ahora, ¿qué puede hacer? Usted es un peronista... ¿Qué puede hacer? Bueno, pero es lo que usted me pregunta. Usted me va a... Pero Fernández no puede sentarse a negociar ni a firmar nada. No, yo le iba a decir... Porque además, como dijo, yo no tengo nada que ver con la política que llevó adelante el gobierno del ingeniero Macri junto con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros somos la oposición y pretendemos otra cosa. Yo le tengo que estirar cosas que dicen en los medios para que usted no deshaga. Sí. Por ejemplo, dicen, bueno, Jorge así dice, este es el tercer gobierno radical. Entonces usted me mencionó a Alfonsín, me mencionó de la Rúa, y ahora yo le tengo que decir que tiene una participación activa de radicalismo, por lo menos mayoritariamente en este gobierno. Yo sé que usted es justicialista, pero me tiene que decir qué es lo que pasa. Sí, no, pero el ingeniero Macri no le dio participación al radicalismo como responsable desde el punto de vista institucional, digámoslo, con toda... No es lo mismo que Alfonsín y la Rúa. No. Además hay una situación. Sí. Hay una situación que los argentinos tenemos que entender y que tiene que ver la relación con Estados Unidos. Ajá. Y tiene que ver con el primer mundo. Y tiene que ver con los organismos internacionales de crédito y demás. Uno puede estar a favor, puede estar en contra, podemos demonizarlo, podemos llorar, podemos hacer todo lo que nos guste. Pero hay cosas que son realidades a las cuales no podemos zafar en ese sentido. A mí tenemos que ser muy cuidadosos en la relación con Estados Unidos, porque después pagamos los platos rotos. Discúlpeme que yo sea muy duro, es que pero yo le voy a decir, usted se acuerda cuando el doctor Alfonsín, se podrá estar o no de acuerdo con lo que yo digo, cuando el doctor Alfonsín en el patio, en el jardín de la Casa Blanca, le señaló a Reagan una serie de actitudes de Estados Unidos que no concordaba con el pensamiento no solamente de Argentina, del gobierno argentino, sino con Latinoamérica. Bueno, cuando llegó la hora de golpear la puerta, le bajaron la persiana. Yo le tengo que preguntar cómo se llevó. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasó cuando ocurrió? ¿Qué pasó de...? Yo le tendría que preguntar a usted cómo se llevó Perón con Estados Unidos. Claro. Me refiero al segundo mandato, al primero de... Claro. Y pero, cómo fueron las cosas. ¿Qué pasó sigo con el eje que usted me está planteando. ¿Qué le pasó a De la Rúa? ¿Qué le pasó a De la Rúa? Alcanzó un blindaje. Y cuando eso no alcanzó, ¿no es cierto?, también le bajaron la persiana y se terminó el partido. Está bien, lo que pasa es que yo entiendo que ha aprendido mucho en la gente y creo que nuestro sentido de hidalguía también ¿Y cuál fue? Que a lo mejor nuestra peor expresión fue lo que hizo Menem, a lo mejor, que ahí también quedamos como que cada vez que hablamos de Estados Unidos parece... Escúcheme. A lo mejor. ¿Qué pasó con el kirchnerismo? Que es una parte del peronismo, es una parte, no es el todo. ¿Cómo? ¿Qué definición? Entonces usted dice lo de Alberto Fernández. Es una parte. Fernández es la expresión del conjunto. Después si quieren entramos. Sí, hablamos de Fernández. ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué pasó? Vino picante el doctor. ¿Qué pasó justamente en la reunión de Mar del Plata? Todos aplaudieron, todos muy contentos con lo que pasó, con lo que le hicieron, cómo quedó, con razón, sin razón, el presidente de Estados Unidos invitado, ¿no es cierto? Donde estaba Chávez, donde estaba Lula, donde estaba Kirchner y demás. Nos dimos el lujo de una canchita de fútbol al costado, hacer una contracumbre donde estaba Maradona y demás. Y después, lo que no entienden los líderes latinoamericanos y sobre todo en la Argentina, que en Estados Unidos, sea quien sea el que gobierna, no solamente va a respetar, sino a hacer respetar a su expresidente. Eso es así. Porque haya llegado Obama, que era negro,
de ninguna manera iba a aplaudir las actitudes que se tomaron con Bush en ese sentido. Entonces tenemos que aprender en ese... es como que ellos la ropa sucia la lavan en casa y hacia afuera son un país. No, eso es así. Entonces nosotros no hacemos eso. Entendamos también, ¿no es cierto?, cómo se comporta, cómo se maneja Estados Unidos, que no es cualquier país. Le llaman el imperio, sí, indudablemente es el país más poderoso del mundo, guste o no guste, por lo menos en este periodo, en esta época de la civilización del hombre, ¿no es cierto? Entonces, los argentinos tenemos que ser muy cuidadosos, defender nuestros derechos, defender como corresponde nuestra forma de pensar y sobre todo en lo que hace a nuestro pueblo, pero también con el respeto, ¿no es cierto?, que corresponde, y entender y comprender qué pasa en el concepto internacional. Ha habido gobiernos nuestros que entregaron lo que teníamos y lo que no teníamos. Esto es la verdad, claro. Esta es una realidad. Y hay otros que hemos bajado la ventana y nos hemos aislado del mundo. Ni tan peludo ni tan pelado, bueno, como se dice vulgarmente. Ni tan pelado ni con peluca. Claro, ¿no es cierto? En ese sentido, digámoslo. Entonces, las relaciones en ¿por qué hablo de este tema? Porque está en medio del Fondo Monetario Internacional. Claro. Y la ayuda que le han dado al ingeniero Macri es por es por Estados Unidos, que ha impuesto su voluntad, porque es el primer aportante y es el que hace funcionar el Fondo Monetario Internacional, porque todos Macron sabemos no quería, Alemania no quería. Que Francia, que Alemania y que inclusive Holanda no estaban de acuerdo con el tamaño de ayuda que se le dio al gobierno. ¿Y en qué se usó este dinero que llegó aquí? Una parte, ¿no es cierto?, es equilibrar las cuentas públicas, el déficit fiscal, y una parte fugó. Entonces viene nuestro candidato, en este caso el doctor Alberto Fernández, dice: yo no me puedo hacer cargo de una política económica de la cual estamos totalmente en oposición, pensamos que tenemos que hacer las cosas diferentes. Esta es la situación en la cual estamos y de la cual hay que salir. La pregunta del millón es la de esta: ¿podemos mantener medianamente el estado de funcionamiento de nuestro país, de nuestra república y demás hasta fines de octubre para las elecciones y después a diciembre? Hay mucha gente que cree que es demasiado el tiempo. Y nos está corriendo justamente el Fondo Monetario porque no quiere acordar con los que se van, quiere acordar con los que vienen. Usted me puede decir, pero ¿usted está seguro que se van? Ahora, usted, vamos a hablar seriamente. ¿Usted cree que es levantable semejante diferencia que hemos visto en las últimas elecciones? Es imposible. Inclusive las encuestas que están dando vuelta de nuevo dan que hay un margen mayor en ese aspecto. Entonces, yo cuando escucho, lamentablemente, aquí hay gente que en vez de tratar de tranquilizar la situación, aceptar las reglas del juego, del manejo institucional para buscarle una salida que la tiene en la mano el presidente de la nación y la gente que lo rodea, resulta que decimos barbaridades, como que nos van a sacar muertos de olivo, o que la expresidenta quiere incendiar la pradera, como dijo Pichetto, y cuanto peor mejor. Y yo le pregunto, bueno, si ahí lo que le tengo déjeme terminar, si usted está, disculpe. Sí, no, está bien. Si usted está esperando que desalojen la casa para ir a ocuparla, ¿usted cree que el que quiere entrar en la casa quiere destruir la casa para antes que salga el... Es una barbaridad. Por eso yo le quería Entonces preguntar... yo creo que hay gente que está totalmente alterada. Está alterada porque ve que no hay forma de zafar de esta situación. Y entonces hay que aceptar las realidades.
Y para eso necesitamos también, como yo siempre sé decir, pilotos de tormenta. ¿Usted sabe cómo se fue de la Rúa? Eso lo dijo de la Rúa, no lo voy a decir yo. Lo llamaron por teléfono. El entonces gobernador de Río Negro, que es maestro, desde el departamento del doctor Alfonsín, le dijeron, ¿cómo era el nombre de la Rúa? Fernando, está terminado. Mientras estaba muriendo la gente en la calle, con la represión que tuvo que bajar a la plaza la jueza de Cubría para parar a la policía. Pues no podemos llegar a eso. ¿Sucedió o no sucedió esto? Por eso yo lo que le quería preguntar, en la línea con lo argumental que usted viene diciendo, es si, cómo se explica la buena predisposición institucional que usted está planteando que hay que tener con aquello que hay sectores que dicen, no, pará, porque acá hay sectores que están asusando para que se vaya antes, que están fogoneando para que el presidente se vaya antes. ¿Cómo no es el caso de las autoridades del justicialismo, yo no lo he sentido, al contrario. Ahora, discúlpeme, locos tenemos en todos lados. Así que de un lado y del otro. Lo grave es cuando quienes tienen responsabilidades, ¿no es cierto?, políticas, institucionales, están total y absolutamente alterados. Y yo comprendo, porque nunca se esperaba una elección que terminara desde el punto de vista de los números como terminó en las PASO. Un impacto que tremendo. Fue un impacto donde prácticamente quedó knockout. Usted me dice, y otro me pregunta que me han preguntado si yo he vivido algo parecido. Sí, yo me tocó vivir algo parecido, en vivo y en directo, no me lo contó nadie. Lo he comentado en alguna audición, me han preguntado. Siendo gobernador de la provincia, la elección de 1987, de término de los 4 años, era 6 la de presidencial, donde renovaban los gobernadores. En 1987 estaba el doctor Alfonsín. El justicialismo ganó menos 3 provincias completo. Desde ese momento no volvió a gobernar como corresponde, ¿no es cierto?, el presidente Alfonsín. Y íbamos los gobernadores. O sea, el impacto de las elecciones. Claro, esmeriló totalmente la. Totalmente. Parecía que un boxeador en el centro del ring no parado. Y le pedíamos, por favor, al presidente de la Nación, me acuerdo con Antonio Cafiero, con Carlos Menem, con Bordón, etcétera, etcétera, los gobernadores, que de ninguna manera pretendíamos adelantar nada, al contrario, que gobernara. Cuando hubo problemas en Semana Santa anteriormente, estuvo Cafiero, estuvo Luder, estuvo Manzano, estuvieron los muchachos y la gente del Partido Justicialista, sus diferentes sectores al lado del presidente. Esto es una realidad. ¿Y qué es lo que ocurrió después? Es lo que vimos. Después ocurrió la hiperinflación. Este es uno de los temas en la cual estamos en estos momentos ante una situación de esa. Si se llega por eso dice hay que controlar. ¿Por qué? Porque si el dólar sigue aumentando, tiene una disparada brutal o no hay cómo pararlo, automáticamente pasa a tener su consecuencias sobre el resto del mercado, y bueno, y pasamos a la hiperinflación, y de la hiperinflación pasamos al desorden total y absoluto, no solamente de la economía, sino de la paz y la tranquilidad dentro del país. Entonces, estas son cosas que le hemos vivido. No nos pueden decir que a los peronistas lo único que hacemos es empujar al gobierno para que se vaya, que este es el primer gobierno no peronista que va a terminar. Si esto es lo que pretende el justicialismo, claro que termine, pero tiene que gobernar, indudablemente. Doctor, usted hizo referencia a Fernández, que después íbamos a hablar. En este sentido se lo pregunto porque es algo que la gente del otro lado se pregunta y que dicen también muchos analistas políticos. ¿Quién va a gobernar en un futuro si estos números que cada uno se van acrecentando cada vez más? Mire, yo le voy a decir una cosa.
Vos decís quién va a gobernar, te claro, referís, Cristina o Alberto. O Alberto. O Alberto. Sí, sí. Si yo le tuviera que contestar como peronista, le digo, es una chicana de la oposición. No, le pregunto lo que ¿Por qué? dicen los Por eso medios. le digo. Pero es importante que como líder usted lo pueda. ¿Sabes lo que pasa, Romero? Lo pueda explicar. ¿Sabes lo que pasa, Romero? Pero yo, conociendo el ¿Sabes peronismo, lo que- el que tiene lapicera manda. La equivocación garrafal de la campaña de Macri, que le estaban pasando la boleta a Durán Barba, era justamente Que se fue y volvió. la pelea con Cristina. Y Cristina se corrió. Se borró, Y digamos. le hizo la Verónica. Claro. Y pasaron de largo. Y ahora se encontraron con otro candidato a un acto presidente. histórico lo que hizo Cristina. Por eso le digo. Entonces, y después dice, pero ¿por qué no se hace la autocrítica? Claro que cabe la autocrítica en todo gobierno. En todo gobierno corresponde la autocrítica. Yo he dicho, siempre hay en un gobierno, inclusive hay muchos que han fracasado, que tienen algunos hechos positivos y otros negativos, de un lado y del otro. Bueno, ahí está. En ese sentido, ella no hizo una autocrítica pública, pero lo hizo En el gesto. en el gesto, porque elige un candidato a presidente que no solamente se fue de la presidencia, ¿no es cierto? Y que Porque la criticó cuando bien ella criticado. era presidenta, y durante su parte del primer mandato y todo el segundo mandato fue un acérrimo crítico de las actitudes Totalmente. que había tomado Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estamos? Entonces, ¿quiere mayor autocrítica? Bueno, yo le diría que es una forma inteligente, fina, en silencio, de autoincriminarse. Mire lo que le estoy diciendo, de autoincriminarse, pero no públicamente ni ante un juez. ¿Estamos? ¿Qué está pasando con la transición en Santa Fe, Doc? Bueno, usted se imagina que, bueno, en la transición de Santa Fe hubo aparentemente algunos problemas de desencuentro entre los que vienen y los que se van, y terminó pidiendo el compañero Perotti, el gobernador electo. Aquí la situación es totalmente diferente, no hay nada que discutir ni de un lado ni del otro, a la Auditoría General de la Nación para que haga el estudio de la situación económico-financiera de la provincia y saber dónde estamos parados. Muy bien, esto por un lado. Ahora, hay una realidad que ha cambiado, fíjese, ya venía mal, ¿por qué? Primero porque los números de la provincia no son los ideales. Hay una deuda en julio de 8.000, 9.000 millones, otros dicen 10.000 millones. O sea que a fin de año es el doble. Pero, ¿qué pasó? Durante el gobierno del del ingeniero Macri, ¿se acuerda lo del el fondo Sojero? Sí, claro. Que llegaba, bueno, dejó de llegar. Y el IVA también impacta, ¿no? Eso es ahora. Estoy hablando de cosas anteriores. Sí, claro. Para la provincia y para los municipios. Tenemos muchos comunes y municipios que no pueden pagar los sueldos. Hay gravísimos problemas. Es muy gravísimo. Y si a eso usted le suma lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no es cierto? Que el gobernador dijo, tengo 4.200 millones menos. Bueno, la situación es no en la provincia caótica, pero sumamente grave en ese aspecto. O sea, ¿qué le está esperando a Perotti? Una situación muy difícil, y tendrá que estudiar muy bien el gobernador en estos meses que todavía no llega, cómo va a transitar el camino, por lo menos en la primera etapa. Él tendrá que ordenar la provincia de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo al punto, a su campaña, a lo que prometió y demás, y luego avanzar en los hechos concretos en el resto del periodo de 4 años. Usted me dejó pensando con el tema de Cristina y Alberto, que la pregunta de Germán me parece oportuna para que se pueda aclarar cuál es la visión partidaria. Respecto a lo que veo de Perotti, pero está muy pegado Alberto Fernández. ¿Cómo? Está muy pegado Alberto Fernández, Omar Perotti. Se lo ve
muy cerca, muy cercano, se lo ve en reuniones, siempre ahí va donde tiene su lugar de atención, su despacho. Bueno, indudablemente hubo una... es como que ahí es donde encontró su lugar Perotti, ¿no? Porque... Sí, totalmente de acuerdo, es muy importante. Eso que usted acaba de decir, sí. ¿Por qué? Porque un gobernador, está bien, puede tomar las medidas del caso a los efectos de ordenar las cuentas de la provincia, en cuanto al deber haber, sí, etcétera. Claro. Pero la política económica y financiera la traza el país en ese sentido, y no tiene escapatoria. Los límites son muy escasos para poder ir más allá de eso. Entonces, Fernández ha, de alguna manera, en Rosario justamente ha asumido una responsabilidad, no frente a Perotti, sino la extendió al resto de los gobernadores. Y ya que estamos en lucubraciones, ¿no es cierto? No, veo en ese sentido, cómodo con Fernández, no con respecto digamos, ahora a Perotti, sino con respecto a Fernández. Bueno, yo no conozco, salvo Buenos Aires, el resto de los gobernadores no son K en ese aspecto. Entonces, usted está dejando por abajo un equilibrio. Usted está dejando muchos mensajes por abajo. Estamos manejando con la realidad. Aquí en esta provincia, sin el apoyo, ¿no es cierto?, del sector llamado kirchnerista, Perotti no hubiera llegado a gobernador. ¿Es así o no es así? Absolutamente. Bueno, la actitud, sin llegar a ser kirchnerista, pero de opositora, en la interna que pierde María Eugenia Bielsa, que se comportó realmente como corresponde, que muchos pensaban que no podía hacer en cuanto a la dedicación, puso lo que tenía y lo que no tenía para que Omar triunfara, es otra realidad. Tanto es así que yo lo he señalado. El ejemplo de Santa Fe, de alguna manera, lo ha tomado la gente del peronismo del país y de Buenos Aires. Porque si he adjuntado el Frente de Todos, lo dice todo, el conjunto del justicialismo y otros partidos menores, que son un sello o algo más que un sello, ¿no es cierto?, es una realidad. Ahora, eso está hablando, ¿no es cierto?, que hay que ser muy prudente, va a haber que consensuar y no vivir en la confrontación y en la pelea, porque eso no nos lleva a nada. Por eso no, hay que darle a cada cual lo que le corresponde. No es fácil, pero aquí no podemos pensar de que vamos a ralear a unos o a otros. Aquí están la CGT, que es justicialista, que no es una sola. Está la CTA, o sea, el movimiento gremial me refiero, está la CGT histórica. Usted ha visto esta mañana los miles y miles de argentinos del Gran Buenos Aires, que fueron a manifestarse pidiendo por comida, para que le aumenten los sectores sociales. Exactamente, los movimientos sociales. Eso es una realidad que ha ganado las calles de Buenos Aires en ese sentido. Y después tiene el empresariado, y tiene los profesionales, y que cada cual pasa su factura. Y que hay que de alguna manera conformarlo, pero sobre un eje, sobre una política que ha sido muy clara. Yo lo he escuchado a Alberto Fernández y ha sido muy claro en ese sentido. Él no busca la confrontación y la pelea. Y yo le quería manifestar, ya que nos corrimos. Nos quedan 30 segundos finales. Sí, que justamente se equivocó, ¿no es cierto?, tal vez Durán Barba, que fijó toda la campaña electoral en contra de Cristina. Sí, y Cristina justamente al correrse se corrió y se equivocaron. Pero una política que llevó a la profundización de la grieta, a la confrontación e inclusive al odio y demás, lo cual no nos lleva a los argentinos a buen puerto. Doctor, le agradezco inmensamente poder charlar con usted, prestarse a cualquier pregunta. En ningún momento nos dijo de esto no hablemos, y la verdad que ayuda mucho, contribuye mucho a la sociedad santafesina, porque es muy claro en su concepto. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Nos vamos en corte.
nota22.com. Información. Continuamos con el programa y la verdad que tenemos el gusto de recibir a Philip Salmon, un maestro de música, una persona reconocidísima, especialmente está trabajando acá, es de Inglaterra, oriundo de la isla, y también la soprano Susana Caligaris, que generosamente han accedido a charlar con nosotros. Gente de la cultura de las más elevadas que tenemos en nuestra región realmente, así que gracias por elevar estos minutitos, aunque sea con nosotros, y gracias a y vos. venir a visitarnos. Muchas gracias. Muy amable por la vos, invitación. Maxi, por favor. Un poco viendo el Face que tienen, ¿no? Santa Fe Lírica, y las actividades que están realizando son muy, muy interesantes. Sí. Has recorrido el mundo, bueno, Philip también está recorriendo el mundo, ¿no? Sí. Es de otro lugar. Con actividades muy interesantes y de hecho llevando aquella cultura de la música y bueno, lo tuyo que es el canto. Así que bueno, contanos un poco si te parece. Sí, bueno, en realidad lo que estamos haciendo durante esta semana, desde el 22 de agosto hasta el 1 de septiembre, son unas jornadas intensivas para cantantes que organizamos desde Santa Fe Lírica, la voz en toda su expresión. Es un espacio, Santa Fe Lírica, ideado para promover actividades relacionadas a la voz en el aspecto artístico, en el aspecto pedagógico y también de investigación. Y bueno, hemos venido haciendo algunas actividades muy enriquecedoras, muy lindas, fundamentalmente para cantantes, pero que involucran lógicamente al resto de los músicos. Y bueno, en esta semana, que es un poquito más de una semana, estas jornadas intensivas cuentan con la presencia del maestro Philip Salmon, que bueno, nos está ofreciendo en el día de ayer unas masterclasses en el Teatro Municipal, y mañana y pasado en el Teatro Municipal y en el Foro Universitario un seminario donde vamos a trabajar una ópera que se llama Bastien y Bastien. Es una ópera de amor, cortita, es una historia muy linda para los jóvenes, con un mago, muy atrapante para los niños también, porque la idea es, en noviembre, hacer puestas para alumnos de las escuelas en el Teatro Municipal y en el Centro Cultural de Santo Tomé. Quiero decir algo en relación a Philip, que es una persona que la presenté justamente proveniente de Inglaterra, pero es una persona que trabaja por la paz, ha tenido gestos muy importantes en relación a nuestros excombatientes de Malvinas, ¿no? Y me parece que un poco el trabajo cultural que hacen ustedes está relacionado con eso, con la paz, ¿no? Sí, no es algo que queremos insistir. Claro, claro. Y en un sentido es algo que ha evolucionado, si se puede decir así. Y no es que yo vengo acá para decir algo de la paz. La experiencia, honestamente, me ha sorprendido porque yo era aceptado con amistad por los excombatientes acá en Santa Fe, que para mí es muy tocante, es muy conmovedor y cambia mi vida interna un poquito. Y así es, es un involucrado naturalmente. Como músicos queremos comunicar con un público, ¿no? Es así. Y no es solo comunicar egoísticamente, es comunicar la música, poesía, etcétera, etcétera. Pero desde aún si no, cuando yo empecé en Argentina, yo no hablé ninguna palabra de castellano. Ahora un poquito mejor, no estando perfecto. Y se puede comunicar sin palabras con la música. O sea, yo creo que la música es una herramienta para acercar a la gente, sí, aún de distintos idiomas. Sí, sí. Y solo a través de se puede comunicar otras cosas y no sé. Las masterclasses suyas son conocidas.
Sí, porque él ha hecho masterclasses ya en muchas oportunidades, no solamente acá en Santa Fe, que hizo muchas en el Instituto de Música de la Universidad del Litoral, sino también para la Universidad de Rosario, para ProMúsica de Rosario, para la Universidad de La Plata, para la Universidad del Nordeste, en Corrientes, en Santiago del Estero. O sea, viene desarrollando una actividad muy linda con los cantantes. Permítame tutearla porque Sí, quiero por favor. llevarla a lo más interior suyo. ¿Por qué soprano? ¿Por qué esa actividad que hoy lleva con tantas ganas? Sí, la verdad que la llevo con muchas ganas. Para mí, digamos, poder cantar implica, tener una bendición. Es tal vez lo que más amo hacer, ¿no? Pero también eso conlleva una cantidad de cosas como actividad que no es solamente hacer música yo sola, sino incluir partiendo de mis alumnos, por ejemplo, que digamos los cuales me generan una responsabilidad y un deseo de ayudarlos, de promover, de darles espacios, de darles perspectivas distintas. Y puedo decir Sí. que generas un ambiente muy especial con tus alumnos. Este apoyo de compartir. Sí, todo esto. se Disculpa, produce, pero sí, también un poco es que impresionante. gracias, pero eso también tiene que ver con algo que es desmitificar esto de que particularmente dentro de la música los cantantes se forman a partir de un gran individualismo y de, digamos, de una actitud absolutamente competitiva. Sí, parece como un mundo egoísta. Es eso un de mundo afuera. egoísta, Sí. claro. Ujú. Bueno, pero no eso puede cambiar. Yo siempre creo que puede cambiar y es verdad que sí. Y por ejemplo, hoy venimos ahora, después de haber tenido masterclasses y la semana pasada tuvimos actividades con un maestro de Barcelona, Jordi Mora, que me dijo algo parecido a lo que decís vos ahora. Venimos ahora de una charla que hicimos con el maestro Eduardo Malacheski, que es un compositor muy famoso, muy reconocido, muy premiado, que está acá en Santa Fe. La charla orientada a los cantantes. Y lo interesante es cómo los cantantes se interesan por temas que ¿Qué a lo se mejor... llevan los cantantes, por ejemplo, también incluso Sí. de las jornadas intensivas? ¿Qué es lo que se llevan de todo ese tipo de actividades? Bueno, fundamentalmente esto que era lo que quería llegar, que es el trabajo compartido, el aprender del otro, no solamente de mi clase individual. Una masterclass es un grupo que está escuchando al que pasa a trabajar sus obras con el maestro y la pianista. Todos los demás se escuchan. Eso puede dar lugar a múltiples ambientes, climas, comentarios, estados de ánimo, pero nosotros lo tomamos realmente como un trabajo entre todos, se produce una sinergia espectacular, muy fuerte, y todos aprendemos de todo, yo también. Philly, ¿qué lo trajo por Argentina? Que lo traiga. ¿Cómo llegó ¿Qué acá? te trajo a Argentina? La primera vez hace mucho. Sí, hace mucho la primera vez yo trabajé con un director Sergio Siminovich, conocido acá en Santa Fe, en Roma. Y hemos decidido trabajar juntos. Él me traje acá para cantar con él. Pero solo 2 años Y seguido. que cantó en Buenos Aires, fue. En que Buenos cantaste Aires, en Buenos Aires. no acá en Santa Fe. No, pero yo visité Santa Fe un día para dar darnos clase a masterclasses. algunos alumnos, Mirá sí, vos. de esto hace más de Y- 20 años. Y sin saber o sin recordar que cuando yo volví después de 20 años, que uno de estos alumnos era Susana. Y Susana y Sergio son muy amigos por años. Claro. Y Sergio me dijo, si quieres desarrollar actividades acá, tienes que hablar con Susana porque ella está muy brava a organizar cosas. Ahora, ¿sabes Y- que nosotros estamos muchas veces, fundamentalmente el mundo de la cultura dice, no, algunas cuestiones europeas y se rescatan cosas, ¿no?, del viejo mundo. ¿Qué pone en valor usted de nuestra cultura, nuestros cantantes? Que para mí que es muy interesante es que hay mucha cultura acá también. Y es un equilibrio entre orgullo nacional, si quieren, Ujú. de estar argentino, de hacer cosas para el país, pero también una mirada hacia Europa y una
difícil explicar, porque en ese espíritu de compartir podemos los dos aprender. Pero como tenemos tal vez más historia en Europa, hay una voluntad, aparte de los argentinos, de aprender, de estar abierto. Y para mí es muy lindo, porque también es una parte de sentir aceptado acá. Honestamente, siendo inglés, puede ser difícil. Yo tengo la fortuna de sentir muy bienvenido. Todas mis experiencias son maravillosas acá. Susana, ¿qué sensación te da cuando se mezclan estas culturas? Digamos, porque yo entiendo que se enriquecen mutuamente, ¿no? Que vos tomás cosas, pero él también se lleva cosas. Entonces, ¿qué te deja a vos a nivel profesional? Mira, me deja la sensación de que nada es estático, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros con Philip hemos hecho muchas actividades en Europa también, cantando ginastera, cantando guastavino. Hay un compositor, Luis Musilo, que ha escrito obras especialmente para Philip, una vez que lo conoció acá en la Argentina, que Philip fue a escucharme a mí en un concierto con él. Los presenté, se hicieron amigos, y claro, Philip tiene una voz preciosa de tenor. Así que Luis Musilo, que compone mucho en inglés, escribió 3 canciones muy difíciles y muy bonitas para la voz de Philip. Ahora Eduardo Malacheski nos ha hecho este regalo de esta obra también, que es en castellano, pero lo interesante es que tenés que ver cómo canta el triste de ginastera. Impresionante. Lo interesante es, aparece que tenemos culturas distintas, pero tenemos muchísimo en común. Y para mí la sorpresa era, cantando ese repertorio, yo siento una conexión fuerte, entre el canto. Es un poquito inesperado, porque la primera vez no se sabe nada que va a pasar. Claro. Philip, le quiero hacer para terminar el tiempo, que les agradezco muchísimo que hayan venido, una consulta sobre su territorio, sobre su país. ¿Cómo están viviendo el Brexit? Acá lo vemos como algo que es esto de que Inglaterra se sale, ¿no? de Europa de alguna manera. ¿Cómo lo están viviendo? Te digo, después de octubre 31, cuando dice que vamos a salir. No, son, como dicen los chineses, son días interesantes. La verdad es que no sabemos. Honestamente, en corto, yo creo que vamos a tener unos problemas, 5 o 10 años, para arreglar. ¿Impacta en Inglaterra salirse? Definitivamente impacta. Sí. Internamente. Sí, económicamente. En la economía. Sí. Y depende cuáles decisiones unos individuos hacen también. Y también por los europeos que viven en Inglaterra, que no saben sus derechos después de Para nosotros, a viajar en Europa sería más complicado, especialmente músicos. Por ejemplo, si un músico está enfermo y alguien tiene que reemplazar rápidamente, es mucho más fácil en Europa sin papeles complicados. Si estamos afuera, es mucho más complicado entrar. Se necesita 2 meses para organizar todo eso. Cambia la vida en este sentido. ¿Y qué llevó a que se discutiera esto? ¿Hubo algún movimiento interno importante? ¿Qué fue lo que llevó a que esto se pusiera como tema trascendental, ¿no? en su país? Vemos que es un país un poquito dividido, ¿es correcto? Sí. De eso sabemos mucho bastante. Nosotros. Sí, entiendo, tenemos mucho en común, especialmente ahora. Y no sé, yo creo que una cosa buena, extrañamente, un poquito raramente, es que ahora sabemos más la verdad de opiniones en el país. Y una parte de la votación era un poquito de ignorancia, pero era
porque una parte de la población sentía ignorado o malentendido. Claro, por fue el como una gobierno. manera de protesta. Exactamente, Ajá. sin pensar exactamente Las consecuencias. Gracias, Fili, por este tiempo y gracias, Susana, muchas por gracias. venir y Gracias charlar a con vos, nosotros muy y amables. espero que mucha gente vea esta entrevista porque es lindo ver dos culturas que han sido antagónicas realmente en su Sí. momento Mm. y que ojalá este tipo de gestos también sirvan para la paz. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias Vamos. y los invitamos el domingo al Teatro Municipal, mejor dicho el sábado 31 al Teatro Municipal a las 9 de la noche para escuchar la obra que les comentamos, muy hermosa. ¿Cómo? Quedan todos Creo- invitados entonces. Bueno, Muchas gracias, Fili, muchas gracias, gracias, Susana. gracias. Muy Muchísimas amable. gracias. Muy amable.